A vivir que son 2 días. Javier del Pino. I'm ready for this. Oh, there's no denying. I'm ready for this. You stop me when I'm falling, and I'm so ready for this. Oh, I need you all in, 'cause in my mind I'm running round a cool and empty space. Pues estamos con Ramón Lobo, con una conexión cada vez más antigua y creo que cada vez se escucha peor. ¿Estás por ahí, no, Ramón? ¿Me estás hablando, Javier? Sí, ya casi ni se oye. Creo que estoy en 1944 ahora. Es verdad, va a haber que hacer algo. Fíjate. ¿Sabes qué creo que ha pasado? A ver. Es que, bueno, es que ni se oye. Fíjate, con lo que cuidamos el sonido en este programa, y resulta que tenemos un invitado que no nos oye, a quien no oímos. En fin, como no estoy seguro de que me escuches, yo voy a... Sí, te escucho. Y había una cosa que yo quería saber este domingo, porque no nos hemos ocupado mucho de ellos. Queríamos hablar de los cerca de 80 millones de desplazados y de refugiados. Ayer, 20 de junio, se conmemoró el Día Internacional del Refugiado, que es una fecha marcada por la pandemia del coronavirus. Y queríamos conocer de cerca las condiciones en las que viven refugiados en un campo en particular. Y nos vamos a acercar solamente un momento a Mauritania. Allí se encuentra uno de los campos más grandes del mundo, se llama Emberra, cerca de la frontera con Mali. Alberga más de 60.000 personas. Allí saludo a Federico Barroeta, jefe de equipo y coordinador de la Organización Internacional del Trabajo en Mauritania. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Fíjate lo bien que se escucha Mauritania y lo mal que se escucha la Plaza de la Ópera en Madrid. Federico, ¿puedes hacernos una fotografía para que los oyentes se hagan una idea de la envergadura de ese campo? Bueno, este es un campo que se sitúa en una zona bastante remota al este de Mauritania, en el que viven 60.000 personas, un poquito más, porque va creciendo con la inestabilidad en el norte de Mali, y es un campo que lleva ya desde el año 2012. Alrededor viven unas 40.000 personas, unos 40.000 mauritanos, que están interconectados evidentemente con el campo, y son gente que viene de la parte norte de Mali, de la zona de Tombuctú, que fue una de las zonas y continúa siendo una de las zonas más afectadas por la inestabilidad del conflicto en el norte de Mali. ¿Y las condiciones cuáles son, Federico? Pues las condiciones, es un campo bastante precario, evidentemente como cualquier campo de refugiados en una zona remota y en una zona rural, es un campo que ha ido creciendo rápidamente y en el que la gente vive en alojamientos bastante frágiles y se ha ido poco a poco mejorando un poco el acceso a los servicios mínimos, tanto sanitarios como de agua, etcétera, pero que evidentemente es bastante precario. Es precario por el lugar en el que se sitúa, que es una zona ya de por sí pobre, era una zona de las más menos desarrolladas del país, y que evidentemente ha sufrido el impacto de la llegada de una población masiva y no solamente de la llegada de esta población, sino es pues la llegada también de todo el ganado que traían, porque estamos hablando de una zona rural, ¿no? Estamos hablando de una zona rural del Sahel, no es Sáhara propiamente dicho, es Sahel, tiene una cierta vegetación, y en el campo pues esta gente ha aprendido a vivir en los últimos 8 años pues en esta precariedad, pero funcionando, claro. Hay colegios, hay gente que trabaja, hay gente que busca encontrar trabajo y es un panorama un poco incierto, ¿no? Porque tampoco estamos hablando de una zona que tenga una riqueza que permita aguantar el peso enorme de la demografía. Pero si las fronteras de Mauritania están cerradas, ¿cómo llega el material sanitario? Bueno, el material sanitario evidentemente tiene unos cauces diferentes. Hay otras agencias de Naciones Unidas que se ocupan de acompañar al gobierno mauritano en la importación. Pero lo que está claro es que a día de hoy las llegadas el material pues está evidentemente más concentrado en la zona de la capital, donde vive alrededor de 1,5 millones de personas y donde tenemos más casos de COVID en estos momentos. Pero claro, ahora
estamos en una situación en la que se está expandiendo el virus y en el que las zonas rurales están empezando a ser tocadas, y la zona donde viven los refugiados pues ha empezado también y ha vivido la llegada del COVID. Entonces sí llega material, pero es cierto que no llega lo suficiente para que estas zonas estén abastecidas al 100%. Teniendo en cuenta que también un poco en los últimos días han cambiado las circunstancias y ahora mismo estamos ya en la nueva normalidad, y aquí también es obligatorio llevar máscaras, y aquí también es obligatorio cuando se va a trabajar, pues seguir una serie de normas de prevención de la expansión. Es normal, pero en un lugar en el que la gente está hacinada, difícil mantener la distancia social, ¿eh? Bueno, lo curioso es que es difícil de visualizar el campo de refugiados. Es cierto que están hacinados, pero es cierto que también es extremadamente extenso, ¿no? Porque es la forma en que está repartida las viviendas o refugios de los refugiados, pues son pequeñas casetas de 2 por 3 y que están un poco en extensión. Entonces es difícil, evidentemente, porque además es difícil porque culturalmente también se hace mucha vida juntos en el mundo rural y nómada del este de Mauritania y del norte de Mali, pero no queda otra tampoco. Al final lo que hay es que intentar reducir en el nivel familiar, que es una familia extensa, pero sobre todo cuando se sale hacia afuera, porque este campo, después de 8 años, tiene sus mercados, tiene sus colegios, tiene su vida. Entonces la gente sí hace de puertas afuera toda una serie de cosas, y trabajan, obviamente, porque necesitan tener un complemento a la ayuda alimentaria o a las ayudas que reciben. Claro. Federico Barroeta, que es jefe de equipo, coordinador de la Organización Internacional del Trabajo en Mauritania. Gracias, Federico, un abrazo y suerte con todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y Ramón, yo ya no sé si estás por ahí, si me escuchas, si yo te voy a escuchar a ti. Sí. Déjame decir, sin ánimo a equivocarme, que creo que llevas una mala semana, ¿eh? Sí, llevo una mala semana por estos motivos que tú y yo conocemos, y quizás alguna gente de la audiencia también. Venga, un abrazo, la semana que viene lo mejoramos, seguro. Hasta luego. Un abrazo, chao, lo siento. Hoy, primer día de libertad completa, hay sectores laborales que también recuperan una cierta normalidad. Nos hemos querido fijar en uno en particular cuya labor seguramente va a cambiar en los próximos días. Es el colectivo de detectives privados de España, que ha tenido bastante trabajo durante el confinamiento, casos de fraudes laborales, enfermos pillados haciendo running por la calle, disputas por los hijos. Esa cuarentena también ha servido para localizar a decenas de morosos que no presentaban o no se presentaban en los juzgados. Nuestra compañera Beatriz Noguera ha conversado con 2 de ellos. Son Enrique, no 2 de los morosos, 2 de los detectives, Enrique Hormigo y Francisco Cáceres, miembros de la Asociación de Detectives Privados de España. Esto es lo que nos han contado. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor. Tareas que hemos ido desempeñando han sido más bien todas relacionadas con el tema de familia, tema de convivencia, temas de custodia, y después otros servicios que quizás se hayan visto reforzados porque se ha incrementado el número, por ejemplo, de delitos. Ha sido, por ejemplo, el fraude en aseguradoras, en seguros, fraudes laborales. Durante el estado de alarma había un trabajador que tenía, pues algún síntoma que pudiera ser indicativo de que tenía el COVID. Entonces, una simple llamada a la empresa era más que suficiente como para que estuviera retenido en casa y poder hacer teletrabajo si podía, ¿no? Entonces, también hay trabajadores de estos que la picaresca, pues pegan la llamadita y resulta que, pues tú le estás siguiendo y estás viendo que se está saltando hasta el tema del confinamiento, que está saliendo, que se está y que realmente, que está haciendo aparentemente trampas, ¿no? Porque ahí os llama la empresa y os ponéis a investigar. Claro, ahí, por ejemplo, nos llamaría la empresa y nos diría, tengo una posible baja
fingida, relacionada con la pandemia. Quiero saber si es verdad. Nosotros cumplimos una función social muy importante de ayuda al ciudadano, de localización de personas, de localización de tramposos. Incluso temas de, por ejemplo, de personas que ocupan viviendas que están vacías, porque, por ejemplo, los pisos de alquiler, muchos se han quedado vacíos y las personas los han cogido y los han ocupado indebidamente. Y en el estado de alarma ha habido peticiones, por ejemplo, tú fíjate lo que te digo, en el tema de custodia de niños, de los hijos, pues uno de los cónyuges, de los progenitores en este caso, no los progenitores que pues no son muy responsables, cuando se quedaba con los niños por el régimen de visitas o por la custodia o lo que sea, esos niños eran visitados durante el estado de alarma y en los momentos de mayor crisis de salud, eran visitados por familiares, incluso por vecinos y demás, incumpliendo absolutamente toda la normativa sobre seguridad. Claro, el otro progenitor pone el grito en el cielo y ahí estamos nosotros para obtener pruebas y hacer las llamadas pertinentes para decir, oye, aquí se está incumpliendo el estado de alarma y hay unos menores que su salud está peligrando. Y vosotros, aunque seáis detectives privados, también imagino que en determinados casos colaboraréis con la policía, ¿no? A ver, ellos son función pública, nosotros somos investigación privada, pero qué duda cabe que hay un apoyo mutuo entre ambas, entre lo que es la policía, lo que es Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y lo que es el Cuerpo de Seguridad Privada. Cuéntame, ¿qué formación tiene que tener un detective privado para poder ejercer? Un detective privado necesita tener 3 años de estudios universitarios en investigación privada. Pero sí es cierto que el título que sale expedido por la universidad luego tiene que ser homologado no por el Ministerio de Educación y Ciencia, sino por el Ministerio del Interior, que es bajo ese paraguas está suscrita nuestra actuación. Todo el mundo tiene la imagen del detective con la gabardina, con el sombrero, con la pipa, y realmente somos de carne y hueso como cualquier profesional, ¿vale? Y después otra cosa que también molesta mucho a mí y al colectivo de detectives es la imagen y la palabra espiar. Tienen asociado al detective y al espiar, y nosotros no espiamos, ¿vale? Nosotros no espiamos, eso se queda para otros ámbitos. ¿Realizáis labores de investigación? Nosotros realizamos labores de investigación que totalmente están habilitadas por ley, es decir, en ningún momento se le puede poner el calificativo de espiar. Y Enrique, creo que ahora os ponéis al servicio del Ministerio de Sanidad para trabajar como rastreadores, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue ponernos a su disposición para decir, oye, si vosotros no podéis, qué mejor que nosotros, porque es que además nosotros somos los únicos profesionales que podemos investigar conductas o hechos y obtener informaciones y pruebas sobre conductas o hechos privados, con respecto al ámbito económico, laboral, personal, familiar, etcétera, etcétera. De tal manera que si un profesional sanitario no puede hacer ese trabajo, dado que está ocupado en cosas mucho más importantes que salvar vidas, pues ahí estamos nosotros de apoyo y por eso nos hemos ofrecido. Todo el mundo piensa en un detective, piensa en la figura masculina. Entonces, a nosotras, eso nos viene muy bien, porque de cara a sacar información, de cara a pasar a desapercibida, muchas veces muy poca gente puede pensar que nosotros somos detectives, que estamos sacando información o estamos haciendo seguimiento. Entonces, de cara a la investigación, de cara a un seguimiento, de cara a muchísimas cosas, nos beneficia ser mujeres. O sea, que a ti te ha abierto muchas puertas. A mí, por ejemplo, que yo soy una apasionada de la investigación, de realizar subterfugios y demás, a mí me ha venido muy bien y me ha abierto muchas puertas, y nunca mejor dicho, porque yo he llamado a puertas para hacer y obtener información, recoger testimonio. Y a mí me ha facilitado ser mujer, porque nadie ha podido sospechar que yo soy detective, con lo cual he obtenido la información perfectamente. Tú eres presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, pero ¿cuántos sois en España? ¿Cuántos detectives hay aproximadamente? En España somos aproximadamente unas 5.000 licencias. Lo que ocurre es que de esas 5.000 licencias activas no creo que lleguemos a 2.000. A ver, nos gustaría ser más. Realmente no creo que lleguemos a 2.000 licencias activas. O sea, cuando hablo de licencias activas hablo de detectives privados ejercientes. No creo que lleguemos a los 2.000.
Pero bueno, digamos que están las universidades abiertas y se están preparando los estudiantes, con lo cual, bueno, esto va creciendo año tras año, pues va creciendo, lógicamente. Nos hicimos pasar por unas personas que íbamos a montar un supermercado al lado. No recuerdo si era un supermercado, una tienda de productos de belleza. Vamos a casa de la señora para darnos a conocer, además que nos hicimos pasar como que estábamos embarazadas y demás. Yo quería comprobar que había muebles robados en la casa y evidentemente la mujer se creyó perfectamente el señuelo que le pusimos. Y nos abrió la puerta, con los brazos abiertos, nos invitó a café, nos invitó a todo, nos invitó al próximo día que nos pasáramos también y sacamos toda la investigación. Vimos cómo todo era.